Vamos a hablar de georreferenciación, pero georreferenciación no es un tema nuevo, es un tema bastante antiguo. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil que antes. Es mucho más fácil que antes, pero lo que hay que tener en cuenta son los conocimientos que tiene el ingeniero agrimensor sobre geodesia para entender qué es lo que es la georreferenciación. Porque georreferenciación no es solamente operar un equipo GPS o tener un telefonito que nos dice exactamente por dónde tenemos que ir con un Cabify o con caminando, sino que atrás de ese telefonito hay toda una infraestructura geodésica que la soporta y que gran parte de eso es responsabilidad de los profesionales de la agrimensura. Entonces, vamos a empezar por esto, que es tan importante el cambio cultural que ha tenido la geodesia, la agrimensura en estos últimos años. Creo que los que tenemos un poco más de 50 años, podemos vivir lo difícil que era georreferenciar antes, ¿sí? Con las redes de triangulación, había que vincularse, había que medir con teodolito. Y ustedes fíjense que durante más de 100 años ahí está. La triangulación, la georreferenciación se hacía con triangulaciones y se trabajaba con teolito. Y en 100 años avanzamos del Breithaupt a un teolito un poco más moderno, pero eran siempre teolitos. Recién en estos últimos 30, 40 años cambiamos y se dio vuelta lo que es la georreferenciación a través de la tecnología satelital. Entonces, esta, esto que vemos acá es una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es un comité técnico, es la Asamblea General de las Naciones Unidas que dijo que es importantísimo tener un marco de referencia geodésico global para el mundo. Y eso implica que los agrimensores tengamos que dar fe de la posición de las parcelas y las mediciones que hagamos con coordenadas que son válidas para todo el mundo. Antes decíamos, ¿en dónde vivís? En tal calle, tal número de tal ciudad con tal código postal. Hoy podés decir en latitud y en longitud y cualquiera sabe dónde estás viviendo, ¿sí? Ese es el cambio del paradigma, ¿sí? que implica la georreferenciación, ¿sí? Por eso hacemos hincapié en esta firmeza y esta resolución que habla, cuando la Asamblea General dicta una resolución, explica los motivos por los cuales la realiza y donde los marcos de referencia globales son fundamentales para el desarrollo de los catastros, para la minería, para hidrocarburos, puse algunas, ¿sí? Y así es como el 27 de febrero del 2015 se desarrolló esta resolución que implicó que las Naciones Unidas tengan un subcomité de geodesia y tengan un centro de excelencia de geodesia a nivel global, ¿sí? Y esto que involucra a que todas las coordenadas sean globales y todos estemos referidos al mismo marco de referencia global. Y la geodesia hoy en día está en todos lados. Es tan transparente que está en todos lados. Está en el aspecto social, ¿sí? Nos manejamos con los Cabify, nos manejamos las ambulancias, se manejan todo el mundo se maneja con el teléfono y la cartografía y el posicionamiento. En el aspecto ambiental, todas las mediciones geodésicas de alta precisión para controlar el monitoreo de la ciencia de la Tierra, tiene que ver con terremotos, inundaciones, tsunamis, todo lo que le pasa a la Tierra es monitoreado por la geodesia. Y para eso tenemos que tener marcos de referencia geodésicos muy precisos y trabajar en eso. Y también en lo económico, ¿sí? Acá estamos hablando de minería, de agricultura de precisión, de los transportes de buques que van con posicionamiento preciso. Entonces, la idea es que la georreferenciación está en lo que hoy se llama la Agenda 2030 del desarrollo sostenible con el aspecto social, ambiental y económico, ¿sí? Y esto, lo traje a colación, es un informe de Naciones Unidas. Yo creo que muchos que están en minería acá se sienten identificados con esto. Esto es tecnología que hoy existe, ¿sí? Que los vehículos puedan tener posicionamiento y estén
indicándole al conductor y a los que están dentro de la mina qué es lo que está pasando, ¿sí? A través del posicionamiento puntual que tiene que ver en tiempo real, ¿no? Esto, si bien es una tecnología que es vigente a través de Internet, es importantísimo la georreferenciación. O sea, las coordenadas que se tienen para poner estos vehículos donde están es muy precisa y es a eso lo que se apunta. O sea, que el día de mañana todo esté vinculado de esta manera. Y obviamente, lo que siempre nos decimos con las la georreferenciación es que cada una de las capas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las capas de catastro parcelario, de las capas de catastro minero, pero así podemos hablar de todas las capas de información del cubrimiento terrestre, de los ríos, todas tienen que estar perfectamente georreferenciadas para que calcen una con otra. Esta es una imagen antes de un tsunami y después de un tsunami. La forma de replantear esto, ¿sí? Es con georreferenciación. Si hoy tenemos la georreferenciación, esto alineado con estas capas de información, replantear este desastre es mucho más fácil que tener que hacerlo de otra manera, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia social también de la georreferenciación, de cómo hay que construir el catastro, cómo hay que construir las capas de información para poder después que el profesional de la agrimensura pueda replantear esos hechos. El contexto nacional, este es un poco el contexto internacional. El contexto nacional está el Instituto Geográfico Nacional con sus responsabilidades a través de la Ley Nacional de la Carta, los decretos 2101 y la decisión administrativa 489, que dice que tiene que desarrollar y conducir las acciones dirigidas a la definición, mantenimiento y actualización de la red argentina de monitoreo satelital continuo y también del marco de referencia geodésico nacional, lo que es POSGAR como planimetría, la red de altimétrica y la red gravimétrica, ¿sí? Y también su vinculación a nivel regional, su vinculación con otros países para mejorar la vinculación a nivel regional. Muy bien con... Bien. Eh, entonces, para hacer un breve resumen, tenemos POSGAR 2007 hoy, nuestro marco de referencia geodésico nacional, establecido en mayo del 2009, donde se generaron 178 puntos de máxima precisión, que a eso se suman las estaciones GPS permanentes, pero también tenemos 3.000 puntos de las redes geodésicas provinciales. Hoy hablábamos de la vinculación de las mensuras a las redes geodésicas provinciales. Las redes geodésicas provinciales estaban en marcos de referencia diferentes, POSGAR 94 y otros, y están todas volcadas hoy a POSGAR 2007, o sea que cada uno de los puntos que está materializado en toda la República Argentina como red provincial tienen coordenadas POSGAR 2007 y están publicadas en la página del Instituto Geográfico Nacional. Asimismo, tenemos 1.800 puntos de PASMA, que es la red propia del catastro minero. También en todas las provincias están vinculadas a POSGAR 2007. Y tenemos más de 1.500 puntos que se han densificado, que el Instituto Geográfico ha densificado a lo largo de todo el territorio nacional. Esto ya está publicado, ¿sí? Y también pusimos en la página unos parámetros de transformación porque esto está, digamos, son los puntos de las redes, pero si algún profesional midió vinculado a un punto PASMA de la provincia de Catamarca o de la provincia de La Rioja, están los parámetros de transformación para que los aplique con un instructivo para aplicarlo, entonces sus coordenadas que están en POSGAR 94 o en las coordenadas de la provincia, las puedan pasar a POSGAR 2007. De tal manera que todo el mundo pueda vincularse para estar pasando a POSGAR 2007. Lo que promovemos es que los catastros, tanto mineros como digamos, catastro urbano o del suelo o civil, también se vinculen a POSGAR 2007. Ya nos faltan pocas provincias, pero algunas todavía nos faltan. Y fundamentalmente porque esto es RAMSA, que es el futuro de la georreferenciación, está todo en POSGAR 2007. O sea, ustedes cuando miden respecto a una estación GPS permanente, están vinculándose a POSGAR 2007. Y si miden en POSGAR 2007 y el catastro está en POSGAR 94, van a tener diferencias
respecto al posicionamiento. Por eso es importante que los catastros y los profesionales opten o adopten POSGARD 2007. ¿Sí? Esta red de 150 estaciones se construyó no solamente con el instituto, sino con el aporte de muchos profesionales, ¿sí? Tanto los colegios profesionales, con los consejos, el Consejo Federal de Catastro, a través de la Dirección del Catastro, los consejos profesionales, dije bien, las empresas privadas, las universidades nacionales y extranjeras, que hoy hacen que tengamos 150 estaciones GPS permanentes. Y también estas estaciones brindan un servicio de posicionamiento en tiempo real a través de Internet, ¿sí? Que se llama Ramsar Trip. No, no todas las estaciones cumplen con ese servicio porque es en función del equipamiento, pero hay 129 ya disponibles. Y también, avanzando sobre esto, tenemos la red altimétrica vinculada a un sistema ortométrico, como son las normativas o los estándares internacionales. Argentina fue el primer país en Sudamérica en adoptar cotas ortométricas después de un trabajo que se realizó del 2010 al 2014, ¿sí? Donde tenemos, si sumamos acá, 34.000 puntos, ¿sí? Distribuidos en todo el territorio nacional con cotas ortométricas vinculadas al nivel medio del mar definido en el mareógrafo de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esto que miramos acá, cada malla de esta es una malla donde hay muchos más puntos adentro, ¿no? Y así también, para poder tener cotas ortométricas, teníamos que tener una red gravimétrica, ¿sí? Una red gravimétrica de orden cero, que son los 43 puntos de orden cero, que es la red argentina de gravedad absoluta, medida con el gravímetro absoluto micro G de la coste Romer a 10, se midió en 2014 y 2015 con la colaboración de Brasil y Francia. Y a partir de esta red se midieron la red de primer orden, que son 227 puntos, con 5 gravímetros, que se midieron entre 2012 y 2015, con el apoyo de universidades nacionales como Rosario, San Juan y La Plata. Y después tenemos la red de segundo orden, que es apoyada sobre la red de nivelación. Son 14.000 puntos distribuidos en todo el territorio nacional. O sea, hasta acá tenemos todo el marco de referencia geodésico alineado con los estándares internacionales, ¿sí? Que sostienen lo que es la decisión de la Asamblea de Naciones Unidas sobre un marco de referencia geodésico global único para el mundo. Y para avanzar en esto, eh, se requiere mucho más precisión, ¿sí? Entonces, para poder avanzar, generamos un centro de investigaciones geodésicas aplicadas donde se procesan las observaciones de las técnicas geodésicas más avanzadas como VLBI, ¿sí? Very Long Baseline Interferometría de base muy larga, mediciones de satélites a la medición de láser a satélites, ¿sí? Y lo que es la técnica GNSS. Cada técnica tiene una forma de procesar diferente que es compleja por el software que tiene que usarse y por los estándares y los modelos que se usan para obtener las mejores precisiones. Y con esto, ¿qué es lo que se hace? Relacionar lo que en astronomía eran las estrellas. Ahora las estrellas que son visibles no se usan más, se usan cuásares, son fuentes extragalácticas que están mucho más lejos, que no se ven, sino a través de radiotelescopios, ¿sí? Y acá tenemos el marco de referencia celeste, que serían los cuásares, y acá tenemos el marco de referencia terrestre. Y lo que tenemos que averiguar es la relación entre los dos sistemas que se llaman los parámetros de orientación terrestre. ¿Por qué esto? Porque siempre cuando empezamos con astronomía, nosotros hacíamos observaciones astronómicas para posicionarnos en la Tierra y después de ahí replicar ese punto astronómico en la superficie topográfica. Eso avanzó, cambió y respecto al marco global, tenemos un marco de referencia celeste y un marco de referencia terrestre que hay que conocer la relación entre uno y otro en forma precisa
¿Para qué? Para que las coordenadas que tengamos sobre los celulares o sobre los equipos GPS tengan la precisión adecuada, ¿sí? Entonces, estas técnicas, la primera, BLBI nos determina cómo se mueve la Tierra desde el sistema celeste, esto es la famosa precesión y nutación, ¿sí? La segunda es cómo se mueve la Tierra, ¿sí? Respecto a su propio sistema, que es el movimiento polar, cómo se mueve el polo, ¿sí? Cómo se pone el polo respecto a uno de referencia. Y la tercera es el tema del tiempo. Nosotros siempre el tiempo lo medimos en función de la rotación terrestre, ¿sí? Pero hoy medimos el tiempo con tiempo atómico, y al medir el tiempo con tiempo atómico decimos que un día son 86.400 segundos y el reloj atómico me dice que son 86.400 segundos. Pero la Tierra no gira exactamente de esa misma manera, entonces hay una diferencia acá, esta diferencia que cuando llega casi un segundo se anuncia por la televisión que o el 31 de diciembre o el 30 de junio dice que aumentamos un segundo. Ustedes van a ver en las noticias que hoy tenemos un segundo más para descansar, un segundo más. ¿Por qué? Porque esa es la corrección que se hace al tiempo, ¿sí? Al tiempo civil, a partir de que la rotación terrestre no es exactamente la misma que dice el tiempo atómico. O sea, fíjense que hasta ahí está la geodesia. Hasta ahí está la geodesia. Cuando alguien dice que cambia el tiempo, está cambiando el tiempo porque los geodestas definieron que el tiempo solar y el tiempo atómico tienen un segundo de diferencia. Bien, entonces me quería centrar un poco sobre el centro de procesamiento GNSS, que es el más común que tenemos nosotros, que es fundamentalmente las estaciones GPS permanentes que tiene Sirgas en toda Latinoamérica, en toda América, y RAMSA, son las de Argentina. Entonces tenemos un centro de procesamiento que se inició en el año 2005, hoy en día procesa 515 estaciones aproximadamente, diariamente, y todos los fines de semana se envía la solución a el IGS, o sea, para contribuir al marco de referencia global, para mantener el marco de referencia geodésico que nos permite tener calidad de posicionamiento en nuestros GPS, ¿sí? Esto no hay 1 de mayo, no hay 1 de enero, se tiene que mandar. Esto lo manejan los europeos son muy rigurosos, tenemos que llegar a tiempo con la solución, ¿sí? Entonces, pero más allá de esto, ¿qué nos permite procesar esta información? El procesamiento de esta información nos permite hacer una serie de tiempo. Una serie de tiempo es cómo va cambiando la coordenada de la estación GPS permanente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto es una serie, esto que ven acá son 4 series de tiempo de 4 estaciones, ¿sí? Entonces, esto es se ve poco, pero esta es la componente norte, cómo se mueve en el sentido norte-sur, cómo se mueve en el sentido este-oeste, y cómo se mueve en altura, ¿sí? Y esto nos dice, ¿sí?, que la Tierra se mueve, algo que ya sabíamos de la tectónica de placas, pero lo sabíamos de la tectónica de placas y nunca nos preocupamos porque nunca podíamos medir más allá de 20 kilómetros. Entonces nos movíamos continuamente con la Tierra. Pero ahora, como podemos medir distancias muy largas con mucha precisión, nos damos cuenta que la Tierra se deforma, tiene en los terremotos, que parece que acá no pasó nada, pero se nos movió la corteza, con lo cual se producen saltos, con lo cual la coordenada varía, y si la coordenada varía es una preocupación para la agrimensura. Nosotros tenemos que saber por qué se mueve y cómo trabajar en consecuencia, ¿sí? Y eso es importante para la agrimensura, y afortunadamente es importante para mí, que yo soy geodesta y me dedico a esto. Si hubiese seguido como antes, no tendría más trabajo. Entonces, particularmente acá, que quería mostrar que se mueven de manera diferente. Fíjense que esta estación se mueve derechito, no le pasa nada, ¿sí? Entonces ahí es fácil tener lo que se llama un modelo de velocidad, porque es predecible antes y después, ¿sí? Pero hay otras que tienen algunos saltos. Entonces acá no se puede hacer un modelo de velocidad, sino más porque hay saltos, y esos saltos son productos de los terremotos, ¿sí?
Entonces, esto que, que en sí se mueve, tenemos que analizar qué pasa con las coordenadas cuando hay un terremoto, sobre todo en las zonas donde hay movimiento sísmico. Acá, particularmente en el último velar, tenemos registrados dos sismos importantes, el del 2010 y el 2015, ¿sí? Y el modelo de velocidades velar, que ya no es un modelo de velocidad, sino un modelo de trayectoria, los incorpora donde cambia o mejora el posicionamiento de Power 2007. Esto que está acá es exagerado, pero para que tengan idea de lo que pasa, ¿ven? Cuando se viene moviendo, esto se viene moviendo de a poquito para un lado, se va estirando para allá, hacia el este. Entonces hay un salto, y entonces cuando hay un salto es el producto del terremoto y cambia la velocidad. Entonces no es que se mueve de la misma manera, cambia la velocidad, entonces hay que estudiar cómo es la nueva velocidad para saber cuál va a ser la nueva posición, ¿sí? Entonces, así nosotros hacemos predicciones para los agrimensores diciéndoles cómo tienen que medir. ¿Por qué? Ustedes están acostumbrados a que ponga un equipo, ¿sí? Y mide una estación 100 kilómetros, la otra está a 180, y entre las dos determina una coordenada, ¿sí? Y siempre anda en centímetros, está muy bien. Si hubo un terremoto y la diferencia de la distancia cambió 10 centímetros entre las estaciones, este punto que estoy midiendo acá me va a variar 10 centímetros entre la posición de uno y otro. Entonces, ya no me conviene o no puedo usar una estación GPS permanente que está muy lejos, sino que tengo que usar los puntos de la red, de las redes provinciales, de la red PASMA, que mostré antes. Entonces, la recomendación es, para los que están cerca del sismo, no usar estaciones, o sea, puntos más lejanos, más de 50 kilómetros. Los que están un poco más lejos, 70, los que están más lejos, 120, los que están en la provincia de Buenos Aires, pueden seguir usando las estaciones GPS permanentes porque eso se movió todo, ¿sí? Porque si hay una diferencia y ustedes no están enterados, ¿qué pasó con la coordenada? Antes me daba bien, ahora me da mal, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que conocerlo y no pensar que el equipo midió mal o que hay un problema en las mediciones, sino que hay algo que está afectando la medición y que nos permite encontrar la solución. Nosotros, como profesionales de la mensura que entendemos de geodesia y nos preparamos para esto, tenemos la solución y el entendimiento para poder encontrarlo. Alguien que no estudió geodesia y fue a la empresa que le vendió el aparato y le dijeron apretar tres botones y con esto vas a medir, seguramente nunca encuentre la solución, ¿sí? Por eso es importante la capacitación en, en los temas nuevos y que están vinculados con la agrimensura. Este ejemplo que les quería mostrar es del sismo de Maule en el 2010. Esta es la estación de Mendoza. Al principio la estación se movía de esta manera, ¿sí? Entonces, acá hubo el terremoto, lo que cambió. Acá las escalas son un poco complejas, porque acá son más menos 5, pero acá son más menos 20. Entonces, esto que parece mucho es poco y esto que parece poco es mucho, ¿no? Pero no importa, se movió 20 y pico centímetros la estación Mendoza de un terremoto que pasó en Chile, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos de la serie de tiempo. Ahora, si lo vemos planimétricamente, vemos que la estación, estas son las épocas de la coordenada. La estación venía en el 2006, 2007, 2007, cada medio año venía yendo para acá. En el 2009 al 2010 hubo un salto. Este fue el terremoto. Y después, como de a poco vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Vuelve a encontrar esta velocidad, pero le cuesta, ¿sí? Ese que le cuesta es un cambio de velocidad que hay que tener en cuenta que no es el mismo tipo de velocidad que tenía antes, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama velocidad intersísmica, que es la que está siempre constante, la que se determina por un modelo. Este es el salto, el desplazamiento cosísmico se llama, y esta es la velocidad posísmica, que es diferente. Estos estudios, ¿sí? Hay que modelarlos con matemática para poder aplicarlos sobre el modelo de velocidades. Esto es lo que hizo el Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? Y por eso tenemos un velar que aplica esto. Entonces, cuando ustedes miden en una zona de terremotos, hay una calculadora que le dice, si ustedes miden, ponga esta coordenada, ponga la coordenada de qué estación se refirió, y
les va a vincular su medición a POGAS 2007 con un entorno de error de algún que otro centímetro, como lo hacían previamente. Esto gracias a que tenemos el modelo de velocidad. Y esto es importante porque entendemos que la corteza se mueve y hay que entender que las coordenadas pueden cambiar y los cambios siempre tratamos de mantener el marco de referencia POGAS 2007 lo más estable posible para que no cambie en el tiempo. Y esto contribuye a que así sea. Y acá es donde quiero promocionar un servicio que está poco usado, ¿sí? Está poco conocido, lo quiero promocionar, es un servicio relativamente nuevo, es del año 2022, que se llama PPPAR, ¿sí? Este PPPAR lo que hace es aplicar el concepto de velocidad y la medición que hoy hacemos, ¿sí? La podemos vincular a POGAS 2007. Pero ni siquiera lo hacen ustedes, es un servicio que hace el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, ustedes hacen la medición, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Ustedes van al campo con el equipo, hacen la medición GPS, ¿sí? Hacen la medición GPS, agarran el archivo, lo bajan, lo pasan a formato RINEX, se crean una cuenta en la página del Instituto Geográfico Nacional, que está acá abajo, ¿sí? Y con usuario y contraseña, que se les reenvía cuando se registran, cargan el archivo de medición, ¿sí? Al cargar el archivo de medición nos dicen qué antena usaron, qué altura de antena determinaron, los datos básicos de la medición y nos cargan el archivo, ¿sí? Y nosotros a la vuelta de correo le enviamos un informe certificado con la coordenada en POGAS 2007 de donde ustedes pusieron el receptor. Nosotros garantizamos la posición donde ustedes pusieron el receptor. Ahora, si el receptor está bien puesto para una vinculación o no, ya es un tema de criterio profesional, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que este servicio les permite a los catastros mineros, catastros civiles, ¿sí? Que el profesional venga, yo puse el equipo acá con esta medición y el Instituto Geográfico me dice que es esta la coordenada en un entorno de error tal. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona con 3 pasos. Uno es el primero, que es un software canadiense, que lo habrán escuchado hablar, hay servicio de posicionamiento PPP que se llama en el mundo, que ustedes mandan el archivo y les brindan la coordenada. Pero la coordenada que brindan esos sistemas internacionales está vinculada al marco ITRF 2020 para la época del día. Y nosotros tenemos el marco de referencia en el 2006.6, o sea, ya casi más de 15 años. Entonces, la coordenada que ustedes obtienen de ese servicio no es la correcta para la georreferenciación. Entonces, a esta coordenada que obtenemos ahí le aplicamos velar. Y al aplicarle velar, la pasamos a POGAR 2007. Entonces, lo que nosotros entregamos es un certificado que la coordenada está en el marco de referencia geodésico nacional. Para tener una idea de resultados, se ve poco esto, pero para que tengan, esta es una medición de 30 minutos. El círculo rojo significa 30 centímetros, un desvío, es una apreciación de 30 centímetros. Los puntitos negros que pasan en mancha son miles de pruebas que hemos hecho con estaciones GPS permanentes. Imagínense, tenemos todos los días de medición, que en cada una medición hacemos, cortamos el archivo. Entonces lo cortamos para 30 minutos, 45 minutos, 60, 90, 120 y 180. ¿Sí? Entonces, claramente a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Los resultados se van achicando. ¿Sí? Los desvíos estándar, ¿sí? Dan siempre bastante bien porque hay muchas mediciones, entonces dan entre los 2 centímetros y demás. Pero las respuestas del PPPAR en general dan errores de 2 a 3 centímetros, o a veces menos, ¿sí? El sistema está aprobado mucho y digamos, el quiere, yo lo hemos analizado a partir de los 90 minutos ya da lo mismo.
Cuando uno empieza a bajar el tiempo de 90, 1 hora, 45, ya empieza a estar un poco más complicado. Ven que ya hay muchas dispersiones a partir de, pero casi la mayoría están dentro de 30, en 1 hora están la mayoría dentro de los 30 centímetros. Para una vinculación que exige en la provincia de Buenos Aires 30 centímetros, está más que bien. En otras provincias exigen 50. Así que, y esto es una garantía que tiene tanto el catastro como los profesionales de que la medición que hicieron está en un entorno de error. Esto es libre y gratuito. Ustedes hacen la medición, si hacen la medición hoy, seguramente el resultado esté mañana, pero si la hicieron hace 2 días, el archivo lo enviaron hoy y la respuesta es inmediata. ¿Por qué? Porque para poder calcular necesitamos efemérides de los satélites más precisas y esas no están en modo instantáneo. Entonces, se requieren 24 horas para ese cálculo. Pero en sí es una mecánica que para georreferenciación viene muy bien, para georreferenciación parcelaria y para cualquier trabajo que uno quiera hacer vinculado al marco PostGard 2007. Esto uno pone en el equipo y después envía el dato y ya tiene la respuesta. O sea que esto no hay excusas para no vincularse a PostGard. Bien, y este es el informe que se les envía. Ahora lo vamos a un poco más de detalle. Es una parte de un cuadrado, un rectángulo donde están los datos de la medición, la precisión y un análisis de cómo fue la medición de ese día. Acá tenemos algo más amplio. Este es el tiempo de medición. En este caso fueron 2 horas, ¿sí? De tal día con los datos de las antenas, el GPS y GLONASS que fueron medidos. Acá están las coordenadas geodésicas con su entorno de error. Las cartesianas geocéntricas. Esto es en la época PostGard 2007 y esto es en la época de medición, ¿sí? Para que tengan ese dato también. Y esto tiene un QR, ¿sí? Que de tal manera que es inviolable. O sea, si alguien quiere truchar esto, el de catastro puede agarrar el QR y verificar si es válido o no, ¿sí? Bien, y ahora vamos a entrar en un tema un poco más de la mensura. Esta filmina la traje de una exposición de Norberto Frick, que es un especialista en estos temas, y vamos a hablar de la parcela. Entonces hablamos que ya en el artículo 2500 civil de Vélez Sarsfield decía que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y el espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares, ¿sí? Yo no soy terraplanista, pero si estamos en una esfera, o mejor dicho, en un elipsoide, digamos, las líneas perpendiculares convergen. Esto quiere decir que la parcela no es la misma más arriba que más abajo, ¿sí? Y el Código Civil actual también mantiene esto, que el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y el espacio aéreo, ¿sí? Entonces, ya desde Vélez Sarsfield hace mucho tiempo, el Código Civil actual sostiene que la propiedad de la parcela es tridimensional, el inmueble es tridimensional, pero su representación a través de la parcela es bidimensional, ¿sí? O sea, trabajamos en 2 dimensiones, ¿sí? Ahora, ¿dónde metemos esas 2 dimensiones? Ahí está el asunto. ¿Por qué la medimos acá arriba, la que medimos acá abajo? ¿Dónde la medimos? Entonces, si vamos a la Ley Nacional de Catastro, el artículo 4 dice, denomínese parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua. La continuidad se da solamente en el elipsoide. En geodesia trabajábamos en astronomía reduciendo las mediciones al nivel medio del mar en una época y ahora, a partir de la geodesia geométrica, las reducimos al elipsoide, ¿sí? Y las coordenadas geodésicas que da el GPS las da referidas al elipsoide, ¿sí? Entonces el continuo parcelario se tiene que dar sobre el elipsoide, ¿sí? Entonces, si miramos acá, si fuese una representación tridimensional de las parcelas, ¿sí? Y esta es la superficie topográfica donde hacemos las mediciones,
esta es la otra superficie del geoide donde miramos las alturas, y la superficie del elipsoide donde tendríamos que volcar las mediciones que hacemos en tierra. ¿Sí? Claramente, estas mediciones que están acá no son iguales que las que están acá. ¿Sí? ¿Por qué se reducen? ¿Sí? Nosotros cuando medimos la ladera de un cerro, medimos en la estación total una distancia inclinada, pero representamos la horizontal. ¿Sí? Una cosa es representar, y lo vamos a ver, representar la horizontal a 1100 metros de altura, a 2000 metros de altura o al nivel medio del mar. ¿Sí? Entonces, lo que queremos decir acá, que la ubicación georreferencial del inmueble se realiza a través de las coordenadas geodésicas latitud y longitud sobre el elipsoide. La georreferenciación en sí es la latitud, la longitud sobre el elipsoide. ¿Sí? Entonces, si esa es la representación del continuo, en el plano de mensura, ¿qué tendríamos que poner? Las coordenadas geodésicas, latitud y longitud que surgen de la medición GPS. ¿Sí? Las coordenadas planas Gauss-Kruger son coordenadas planas proyectivas, ¿sí? Que pueden cambiar, depende de qué tipo de proyección use, depende de qué faja use, pero siempre las coordenadas geodésicas son las que se mantienen invariantes mientras el marco de referencia no cambie. Todas las proyecciones parten de latitud y longitud y determinado X e Y, ya sea en UTM, ya sea en Gauss-Kruger, en Gauss, en la proyección que sea, pero las coordenadas geodésicas son invariables, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que apuntar, ¿sí? Esto hace más de 30 años era muy difícil e casi imposible, pero hoy es muy fácil. Entonces, es muy fácil hacerlo porque tenemos la tecnología, el instrumental para poder hacerlo, pero también tenemos que tener el conocimiento para poder aplicarlo. ¿Sí? Y por eso nos tenemos que capacitar y entrenar, que esa es nuestra diferencia respecto a otras ingenierías, ¿sí? Que por ahí quieren hacer cosas que hacemos nosotros y no están capacitados. Bien, entonces voy a mostrar un ejemplo respecto a las coordenadas planas, ¿sí? Esto ya lo mostré alguna vez, pero no importa. El pulco se renueva, dice. Entonces, acá tengo 4 puntos de una parcela, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. Entonces, de los cuales me agarré de un vértice y con un GPS medí los otros 4 vértices y tengo coordenadas geodésicas, latitud y longitud de cada uno. Esas coordenadas geodésicas, lo que hacen habitualmente algún topógrafo que le explicaron en la empresa que venden el equipo, dice, vos tenés que poner faja, ¿en qué faja dónde está? ¿En qué provincia está? Faja 2, ponés faja 2 o faja 5 y ya vas a tener las coordenadas planas. Entonces el operador lo que hizo es en el GPS poner las coordenadas del sistema proyectivo y puso faja 5. Y ahí tuvo las coordenadas. Un profesional de agrimensura que entiende de geodesia y cartografía dice, yo quiero tener las coordenadas, las medidas lineales y angulares de la parcela como realmente corresponde. Si el propietario después va a medir y me comprueba que no es la medida que yo digo, voy a tener un problema. Entonces, el agrimensor que hace define una faja local en el centro del campo y calcula las fajas locales. Le pone 10.000, 50.000 y calcula las otras en función de las coordenadas geodésicas. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hacemos? Calculamos las distancias en función de las coordenadas Gauss-Kruger y calculamos las distancias en función de la faja local. Y ahí vemos que las diferencias en 5.000 metros dan 1,20 m. Está un poco exagerado por 5.000 metros, es un poco exagerado. Pero ahí vemos que las coordenadas planas Gauss-Kruger, por estar en el borde de faja, tienen deformación. Entonces, cuando colocamos las coordenadas Gauss-Kruger en el plano, si hacemos un Pitágoras de esas coordenadas para sacar la distancia, realmente puede ser que sí, que sea igual cuando está en el meridiano central, pero si está en el borde de faja no va a ser igual. Las distancias que dan las coordenadas Gauss-Kruger de las fajas no necesariamente
responden a las medidas lineales y angulares que necesita el plano de mesura. Entonces, por eso es importante, hoy en día que esto es mucho más fácil, esto hace 30 años era cálculo logarítmico, era muy difícil de hacer, ¿no? Hace más de 30 años era imposible hacer esto, pero hoy la tecnología nos permite fácilmente hacer estos cálculos y hay que aplicarlos y aprovecharlos, ¿sí? Entonces, la importancia es que tengamos que estos son 5.000 metros cada uno y no son 5.001.14, 5.001.20. Un puente en provincia de Buenos Aires se le rebotan porque la georreferenciación es 30 centímetros. Así que, y entonces, ¿qué pasa? Va uno, hace esta medición, va el del lado que hizo bien las cosas y no le cierra. ¿Y qué pasa? Siempre el que tiene la culpa es el segundo, porque el primero ya está registrado, ¿sí? Entonces después se generan estos conflictos que entre profesionales que entendemos de esto se deberían resolver y con profesionales del catastro entender de cómo se resuelve y acomodar las cosas como deberían ser. Este es un ejemplo. Y el otro ejemplo, que estamos acá en zona montañosa, en función de las disposiciones de la ley de catastro y del Código Civil, si medimos 2 puntos, ¿sí? Medimos con GPS estos 2 puntos. Ustedes saben que cuando procesan, el vector GPS es el vector espacial, ¿sí? De la medición, pero el procesamiento me dice cuál es el vector espacial. O sea, la medición GPS es la medida que tomaríamos con un distanciómetro, ¿sí? Y también me dice la distancia geodésica, que es la que está acá abajo. Y si la proyectó es esta otra. Esta es la serie de la Gauss-Kruger, teniendo en cuenta que este es el meridiano de tangencia, ¿sí? Entonces, nosotros, por más que medamos con GPS, ahora entendimos que tenemos que tener esta distancia. ¿Por qué? Porque la latitud y longitud a lo largo de esta normal es la misma. Y la latitud y longitud a lo largo de esta normal es la misma. No cambió nada, lo único que cambia es la altura, ¿sí? La altura sobre el elipsoide. Entonces, la idea es que si la latitud y longitud no cambia, la inversión geodésica que se hace en geodesia da esta distancia, que es la distancia del continuo, del parcelario continuo, ¿sí? Ahora, si esto, además de esto, decimos que en lugar de estar al nivel del mar, o estamos a 2.000 metros, esta distancia no es la misma que esta, ¿sí? Entonces, si tenemos estos 2 puntos, acá pusimos 1, 2, en lugar de AB, que es lo mismo, acá tengo una distancia que están los dos a la altura cero, que quiere decir que están sobre el elipsoide, ¿sí? Entonces, la distancia espacial y la geodésica, o sea, la distancia esta, que sería acá, y la geodésica, es la misma, ¿sí? Acá la diferencia es 0. Ahora, a 1.000 metros, ¿sí? Estamos acá arriba, entre esta y esta, ya tengo en 4.800 metros 76 centímetros. Y a 3.000 metros, en lugar de 2.000, a 3.000, tengo 2 metros 26. Esto en 4.800 metros. Seguramente en un impedimento de 200, 300 metros eso no se note, ¿sí? Pero cuando uno construye el catastro o cuando hace parcelas más grandes, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer el plano de mensura, cuando volcamos las mediciones vinculadas a POGAR 2007 y además poner las medidas lineales y angulares que no surgen de la Gauss-Kruger faja no sé cuánto, sino que pueden surgir de Gauss-Kruger faja local, ¿sí? Que es la que nos va a dar las mediciones, las medidas lineales y angulares de la parcela como corresponde, ¿sí? Para ir terminando, entonces, como conclusiones, sí, recomendaciones o sugerencias. Esto no es imposición, sino también como es una charla técnica. También estoy abierto a consultas y primero, adoptar por parte de los catastros, tanto minero como civil, el marco de referencia geodésica nacional POGAR 2007. ¿Por qué? Porque básicamente todo trabaja sobre POGAR 2007. Todas las estaciones GPS permanentes, la georreferenciación, todo lo que están
está sobre 2007, y esto es para garantizar la seguridad jurídica en la ubicación de las parcelas, tanto civiles, tanto el catastro civil como el catastro minero. Y vi que, hoy pregunté en algunos casos por qué el catastro minero no está junto con el catastro civil, como la recomendación, Cristian hoy habló muy bien de ese tema, y en una provincia me dijeron, bueno, lo que pasa es que en donde estamos haciendo catastro minero, no hay ninguna pertenencia civil, digo, es todo estado provincial, entonces no hay ningún problema. Pero en los casos en los cuales, como contaba Jorge hace un rato, donde el superficiario quiere hacer una cosa y de repente tiene otra cosa, es importante que el catastro minero y el catastro civil estén bajo el mismo marco de referencia. Independiente si se van a juntar o no alguna vez, por lo menos que usen el mismo marco de referencia. Tienen todas las condiciones para poder hacerlo. Los puntos los tienen, las redes geodésicas están, todas con PostGram 7, la RAMSAC también, o sea que eso se puede hacer. Después, georreferenciar las parcelas catastrales o mineras utilizando las estaciones GPS permanente de RAMSAC o los puntos de las redes geodésicas publicadas por el IGN. Esto es lo que decíamos hoy. El catastro dice que se apoyen en un punto pasma. Bien, pero el punto pasma que usen la coordenada la coordenada por 94. ¿Sí? Para eso necesitamos actualizarse. Y después usar el servicio PPPAR para vincularse al marco por 2007. Que si ustedes hacen comparaciones, ponen un equipo a medir sobre un punto de pasma para vincularse, pueden calcular con PPPAR y van a ver que le van a dar en unos pocos centímetros. ¿Sí? Y después, adoptar las coordenadas geodésicas, latitud y longitud del marco POSGAR 2007 para la georreferenciación de las parcelas y colocarlas en el plano de mensura. Entonces, si queremos el parcelario continuo, como dice la Ley Nacional del Catastro, tenemos que vincularnos a las coordenadas geodésicas. Y es cierto que hace 30 años, donde todo el mundo usaba Gauss-Kruger, y yo como parte del Instituto Geográfico Militar en aquel momento, entregamos las coordenadas Gauss-Kruger. Si bien estaban las geodésicas, la Gauss-Kruger era la que usaba todo el mundo, porque era muy difícil hacer cálculos sobre sobre el elipsoide, hoy es mucho más sencillo y las herramientas están, solamente hay que aplicar el conocimiento y tomar algunas decisiones de adopción. Y en el caso de aplicar las metodologías correctas para la determinación de las distancias en las parcelas de las planas de mensura. Esto es, los que no va a hacer, nos hace la diferencia entre profesionales de la agrimensura y otros profesionales que no tuvieron la capacitación de una universidad pública y gratuita como es esta o como es la UBA, como es la mayoría de las universidades que dictan la carrera de agrimensura. Nada más.